Lo que sigue es otro concepto importante de la programación orientada a objetos, y es la herencia. Pero es fácil, suena a lo que parece. Heredar. ¿Y qué es heredar? Que usted obtiene de alguien por encima de usted, que suele ser su papá, progenitor, obtiene todo lo que él tenía, ¿sí o no? Y él dice, yo le entrego a mi hijo todos mis bienes, mis propiedades, ¿cierto? Tal cual. Entonces estas herencias permiten crear clases nuevas que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento que se define en otras clases. La clase cuyos miembros se heredan se denomina clase base, el papá. Y la clase que hereda a esos miembros se denomina clase derivada. Significa que se pueden crear nuevas clases partiendo de clases existentes, que tendrán todos los atributos, propiedades y los métodos de su superclase o clase padre, y además se le podrán añadir otros atributos, propiedades y métodos propios. Teníamos por aquí una diapositiva en la que hablábamos gráficamente de eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Cuando hablamos de una clase padre, de una clase base, estamos hablando de un caso general. Este es el ejemplo que me sirve. Hay una clase que sirve de molde general para todo lo demás. Ese es el caso genérico. Y de un caso genérico, ¿qué pueden salir? Unos casos particulares. Aquí, ¿qué es lo que veo? Que existe una clase base llamada transporte. Estos diagramas los podemos leer de la siguiente forma, muchachos. Eso es lo que llamo un diagrama de clases. ¿Qué es un diagrama de clases? El que me dice todas las clases que existen en mi sistema y qué relaciones tienen ellas. Aquí lo que hay es una relación de herencia. Exactamente, automóvil y avión están heredando el transporte. Este signo negativo, porque hay una cosa con menos y porque hay una cosa con más. Ahora sí lo podemos entender. Yo pasé por ahí hace rato, pero pasé volando. Nos podemos detener un poquito más. El signo menos, esto hace parte de un modelo que se llama UML, o sea, la forma en que se representa gráficamente un sistema. El UML nos va a decir, en ese recuadro, usted en la parte superior me va a poner el nombre de la clase. Listo, como si fuera una tabla en un modelo relacional. Después me va a poner las variables o los atributos de esa clase. Y separada por otra división me va a poner los métodos de esa clase. Signo más y signo menos. Dime. Uy, sí, buena idea. Qué cambio. Signo más significa que esa variable o ese método es público. Entonces, ¿qué significará el signo menos? Es privado. Perfecto. Eso es todo. Listo, entonces yo tengo la clase base, el caso general, y va a tener unas características, un comportamiento. ¿Qué pasa? Que con ese molde general usted puede sacar otros. Un automóvil tiene también pasajeros, tiene algún método que de alguna forma le va a permitir avanzar y un método que le va a permitir de alguna forma detenerse. Lo mismo pasa con el avión. Esas son las clases derivadas o subclases. Listo. Entonces, ¿qué es heredar? Sencillo. Usted adquiere todo aquello de la clase base. O sea que un avión tiene la propiedad pasajeros. ¿Qué más tiene el avión? Pasajeros también. Privada. ¿Y qué más tiene? Tiene un método público que se llama avanzar. Profe, en caso de que uno tenga que cambiar, por ejemplo, ese método pasajeros que es negativo, es privado, se puede pasar a público cuando se hereda, o se hereda total. Se hereda tal cual como está. Puedes cambiar el contenido de los métodos, pero no ni el tipo, ni el alcance. Si es público, se quedó público. Si es privado, se quedó privado. Listo. Muy bien.
Ese es el concepto fundamental. Ahora vamos a verlo en código. Bueno, aquí hay otros conceptos importantes. El propósito principal de la herencia es el de organizar mejor las clases que componen una determinada realidad y poder agruparlas en función de atributos y comportamientos comunes, a la vez que cada una se especializa según sus particularidades. O sea, yo heredo, pero también tengo mi identidad. O sea, yo heredé de la clase transporte pasajeros, pero siendo avión también tengo mis características propias. Tengo envergadura, tengo velocidad máxima, por ejemplo, no sé. Tengo tipo de combustible, no sé. ¿Listo? Cabe aclarar además que hay dos tipos de herencia, simple y múltiple. Simple. La herencia simple es lo siguiente: hay una clase base, llamémosla clase A, y hay una clase B. La herencia simple es que yo voy en un solo nivel y heredo de una sola clase, no más. Y la herencia múltiple, la palabra lo dice, de más de una clase. Entonces puedo tener otra clase por acá, llamémosla clase X. Entonces, la clase B puede adquirir las propiedades y métodos de A, pero también puede adquirir las propiedades y los métodos de la clase X. ¿Listo? Entonces, imagínense que están en Subway. Han comido el sanduichito de Subway, ¿cierto? Está disponible en todos los ingredientes. Ese es el caso general, esa es la clase base. ¿Y qué hace cuando usted va a armar su objeto? Usted dice, bueno, yo quiero tal tipo de pan. Entonces, herede de la clase de pan de trigo. Quiero tal verdura, herede de la clase de lechuga. Quiero tal carne, herede del pollo. Quiero tal cosita, herede de jalapeño. Listo. Y usted decide qué quiere. Es eso. Imagínenselo como el buffet. Listo. Esto de la herencia múltiple depende del lenguaje de programación. No todos los lenguajes de programación tienen herencia múltiple. Todos tienen herencia simple, eso sí lo manejan. La múltiple depende. Por ejemplo, C++ sí tiene herencia múltiple. Python tiene herencia múltiple. Pero por ejemplo, C# no tiene herencia múltiple. Listo, Santi, gracias. ¿Están todos? 13. Sí. Listo. Entonces depende del lenguaje de programación que yo tenga unas capacidades u otras para heredar. Una herencia simple solo en un nivel. Múltiple en varios. Listo. Bueno. Imaginemos la clase transporte. ¿Qué clases podrían derivar de ella? Es el ejemplo gráfico que teníamos antes de transporte. Pueden heredar avión, tren, todo lo que a ustedes se les ocurra. Pero todos tienen algo en común. Son medios de transporte que pueden tener un número de pasajeros, tienen métodos que de alguna forma avanza, se detiene, ¿cierto? Y si yo me quiero imaginar una clase software, ¿qué se les ocurre? Primero dibujemos la clase software. ¿Cuáles serían los atributos más pertinentes para la clase software? En principio van a ser privados. Un par de atributos privados para la clase software. No, programa no me suena. Otro atributo para software. ¿Qué tiene todo software? ¿Ok? Esa actualización no sería un atributo, sino que sería un método. Una actualización, sí, claro, todo software se actualiza. Pero es una acción. ¿Sí o no? Que vaya al repositorio general del sistema y jáleme las versiones más recientes, haga los cambios acá abajo, eso es un método.
Sí, tamaño, puede ser tamaño. O sea, esto pesa 3 gigas. O requisitos tal vez, pero tamaño me gusta. Este sí me suena más, tamaño. Otra, número de licencia. ¿Sí o no? Todo software tiene licencia. ¿Qué más tiene todo software? Virus. Tamaño, licencia, sistema ¿qué hago? Desarrollador. Sí, eso es un atributo, el desarrollador, la casa de software que hizo eso, listo, ahí está bien. Tiene métodos, actualizar, ¿qué otro? Instalar, ¿cierto? Instalar, desinstalar. Piratear. Listo, esa sería mi clase general. Ahí está la clase software. Ahora la pregunta es, así como pensábamos que en transporte podíamos derivar avión, tren, ¿qué podríamos derivar de la clase software? ¿Qué clase podría crear yo basándome en esta otra? Computador. ¿Computador seguro? Pues la puede instalar el software. ¿Será que si yo creo la clase de computador? Bueno, sí, un computador debe tener una licencia, debe tener... No me suena. No me sonó. No. Computador no. Otra clase. Sí, un videojuego me gusta. Un videojuego. Efectivamente, él va a heredar un tamaño, sí, claro. Entonces tiene un tamaño, pesa tanto. ¿Tiene un número de licencia? Correcto. ¿Tiene una casa de desarrollo de software? Sí. ¿Tiene un método para actualizarse? Sí, lo tiene. Y tiene lo propio, que tendrá tal vez un motor, ¿sí o qué? Tendrá otros requisitos determinados que necesita una tarjeta gráfica de tanta memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, quedó claro el caso. Pero heredamos de software. Adquirimos esas mismas propiedades y adquirimos esos mismos métodos. Si necesito más, póngalos. Y si necesita cambiar el método, cámbielo, no hay problema. Pero por lo menos está definido. ¿Listo? Muy bien, ejemplo de herencia. Carlos, abre porfa la puerta. Yo creo que ya pasó la tormenta. Sí, porque pasa esta niña y me dice, ay, aquí no hay nadie. Listo, entonces, un ejemplo. Supongamos que necesitamos implementar dos clases que llamaremos suma y resta. ¿Qué pasa con suma y resta? Si usted va a sumar o va a restar, hay cosas comunes, ¿sí o no? Mateo, si está conectado abajo. Ah, se lo tiró. Ah, bueno, nada que hacer. Entonces, miremos la clase suma y la clase resta. Cada clase tiene como atributos valor 1, valor 2 y resultado. Hagamos una suma y una resta básica, sencilla. ¿Listo? Mínimo, necesito tener dos valores y necesito una variable donde voy a almacenar el resultado. ¿No es cierto? En este caso, los valores son propiedad de una clase principal. ¿Por qué? Porque es que son factores comunes. ¿Y cuál es la idea con la herencia también? Reciclar código. Usted ya tiene algo definido que puede usar, úselo. No lo vuelva a escribir. No se escriba a sí mismo. Listo. La clase derivada simplemente implementará un método llamado operar. Porque cada clase hace cosas diferentes. Pero tienen cosas comunes. Valor 1, valor 2, resultado. Yo tengo que guardar eso en alguna parte. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo escribimos? A ver, primero, ¿cómo lo dibujamos? Más o menos así. Faltaría poner aquí los atributos y los métodos, siendo estricto con el modelo UML, pero a grandes rasgos con esto me defiendo. Voy a decir, hay una clase base, operación. Hola, buenos días. Y de esa clase base vamos a crear unas derivadas, suma y resta. ¿Listo? Entonces vamos a detenernos acá por ahora.